Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Tenemos una nueva charla, en estas charlas que se han bautizado como El Péndulo, esta cosa oscilante de colores, falta de colores, oscuridad, claridad, éxito, fracaso. Y hoy nos acompaña Eduardo Arst. Eduardo es biólogo molecular, doctor en bioquímica e investigador superior del CONICET, profesor de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, miembro científico externo de la Sociedad Max Planck de Alemania y director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, entre el CONICET y la Sociedad Max Planck de Alemania. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta charla. La idea es que la gente descubra. A veces la gente siente que la ciencia está un poco lejos, que la ciencia tiene esta cosa de indescifrable, que es para pocos, no entiendo, me da miedo, no pregunto. Y está bueno, por un lado, difundir la ciencia, difundir el trabajo de los científicos y que la gente descubra la calidad de científicos que tenemos. Y es por eso que te tenemos hoy aquí para terminar la primera temporada de estas charlas. Lo primero que quiero preguntarte es, a ver, empecemos desde el principio. En la secundaria, ¿qué querías ser? ¿Al principio, al final? Al principio. ¿Y no la tenía... secundaria qué tuviste? ¿5 años o 6 años de secundaria? 6 años. 6 años. Sí, Okay. En el Nacional Buenos Aires. Perfecto. Sí. Bien, al principio, primer año. No tenía idea de lo que iba a hacer. No, en realidad la vocación real por la ciencia, por hacer ciencia, vino ya en la facultad. Ajá. Es decir, yo empecé a estudiar bioquímica, qué sé yo, porque me gustaba, pero no con una vocación científica. La vocación científica fue en algún momento, el segundo o tercer año de la facultad. Sí. Me acuerdo leyendo un artículo que me fascinó, porque a mí me gustaba mucho también las cuestiones históricas, la sociología, además de... Y leí un artículo de Scientific American, que era una historia retrospectiva de cómo había de la familia real británica con una enfermedad, la porfiria, y cómo genéticamente esa enfermedad había influido en las decisiones que tomaban, en la política, y bueno, eso me fascinó y ahí empecé a pensar en los genes Ok, o sea que fuiste encontrando esta vocación a medida que ibas estudiando. Sí. O sea, y también, a ver, si en la secundaria estabas medio como perdido, entraste a la universidad con una idea y terminaste la universidad. Ya sí, ahí sabiendo un poco más. Ok. Sí. ¿Sabiendo que querías ser científico o descubriste que eras científico con el correr de ejercer tu carrera? Sí, no, bueno, uno no sabe. Uno dice, yo voy a ser científico, uno dice, voy a ser bioquímico, voy a ser físico, Tal cual. No sabés lo que es la ciencia. Es decir, te gusta investigar, ver qué es, pero no sabés cómo es la actividad científica. Claro. Porque, y menos en esa época, ahora yo creo que se forma un poco más en las facultades lo que es hacer ciencia. Yo creo que hace muchos años, algunos no estaba muy claro qué es hacer ciencia para los estudiantes. Ajá. ¿Cómo era en ese momento? Porque por ahí cambiaron tantas cosas, ¿no? De cuando vos ibas a la universidad, digamos, cambiaron las cosas hace 15 años, de cómo era estudiar, ir a la universidad. Tal cual. Para los chicos que están yendo hoy a la universidad y vos sos docente y vos sabés qué pasa hoy en día, ¿cómo era en ese momento ser un estudiante? No, bueno, eran épocas mucho más turbulentas. También. La época que 70, yo estudié. ¿no? Década del 70. Sí, la década del 70, muy complicada y muy distinto a lo que es actualmente. Ahora el contacto con los profesores, nosotros tenemos una cercanía muy grande con los alumnos y hablamos, los alumnos ya desde primer año se acercan a los docentes y preguntan. En esa época era todo mucho más distante. Respeto. Por lo menos en bioquímica, que era claro. distinta. Yo ahora soy docente en exactas, que es una facultad un poco más, amigable. Al no ser profesionalista, claro. Es un poco más cercana, pero no sé cómo era en esa época exacta, ¿no? Pero por ahí también era un poco más diferente. Claro. Si hoy fueras alumno tuyo, ¿cómo te describirías como docente? Primero tienen una imagen de que soy duro. Ajá. Sí, a mí me llama la atención esa. Después no, después se dan cuenta que no es así. Soy exigente, muy exigente, pero no es distinto a ser duro, a ser
Hay una cuestión ahí entre la exigencia, que por ahí viene de lo alemán, Sí. y de que las cosas tienen que ser como deben ser, Claro. y ser duro en el sentido de malo, estricto. Ok. Se mezcla un poco la exigencia de ser estricto con Se mezcla este es un malo, poco, este es pero son guacho. dos cosas distintas, claro. No. La primera imagen es esa, pero después se dan cuenta que no es así. Está bien, está muy bien. Bueno, volvamos a tu carrera. Terminaste la carrera. Te atraía este texto que vos habías visto ¿Y fue lineal la búsqueda de la carrera que vos fuiste haciendo? ¿O fuiste así como durante la carrera te diste cuenta de varias cosas? ¿Vos decís en la temática? En la no, temática. la temática también fue totalmente aleatoria. Vamos a hacer un punto. ¿A qué te dedicas? Para la gente que nos está mirando. Y yo, digamos, expliqué todo esto, pero si vos te vas de viaje y llenas un formulario de migraciones, ocupación. Investigador científico. Va, grosso. Está Hay bueno que eso. poner Soy eso. investigador científico. Porque vos sos un montón Si de pones cosas. investigador solo, no. Da un poco de temor. Investigador científico. Investigador científico, sí. En el formulario, sí. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué investigo? ¿Qué es lo que haces? Contame, yo soy un chico que está terminando la secundaria, nos encontramos. ¿Qué haces? Me dijeron que te dicen Archi. ¿A qué te dedicas, Archi? ¿De qué laburas? Bueno, soy investigador científico que es investigar para conocer y entender procesos, en nuestro caso, procesos que tienen que ver con la biología aplicada a la medicina. Por eso lo llamamos biomedicina. Para entender fundamentos de cómo funcionan determinados órganos, determinados sistemas, cómo funcionan normalmente, pero también qué es lo que los afecta, qué es lo que les pasa, qué es lo que funciona mal en ciertas enfermedades, patologías. Nosotros trabajamos con ciertas patologías y tratamos de entender qué es lo que está fallando con el fin último de ver si lo podemos intervenir para curarlo. Ok, pero no sos médico. La gente por ahí se equivoca y dice, no, a ver, No, sos médico, ese es un tema, porque nosotros publicamos en temas médicos, y el instituto en general publica en temas médicos, Sí. y tenemos varias cuestiones cercanas a enfermedades, y nos contactan muchas veces pacientes. Y nosotros no atendemos pacientes, y en ese caso lo que hacemos es derivarlos a los médicos con los que trabajamos. Nosotros trabajamos con varios hospitales y derivamos todas esas consultas siempre a los médicos, ¿no? Ok. Tengo entendido que tu campo específico de la biología molecular es neuroendocrinología molecular. Exactamente. Por ahí los que no saben del tema dicen, bueno, está bien, yo sabía que había una neurología, sabía que había una endocrinología. ¿En qué momento se empiezan a cruzar, a superponer, a mezclar estas especialidades? No es que se mezclan, es que el sistema nervioso hace todas sus funciones, el cerebro, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo que hace con los reflejos, Sí. ciertos movimientos. La endocrinología son las hormonas que regulan muchas funciones, pero entre todas esas cosas, las hormonas lo que hacen es vincular las funciones del cerebro con muchas de nuestras funciones vitales. Es decir, hay una comunicación entre lo que comanda el cerebro y lo que hace el organismo. Algunas en situaciones cotidianas y otras en situaciones ya estratégicas, incluso de la especie. Por ejemplo, la neuroendocrinología comanda y converge el sistema nervioso con la reproducción. Es decir, eso es estratégico de la especie. Pero también si nosotros ahora salimos y nos distraemos y nos va a pisar un coche, vamos a pegar un salto. Y eso también está gobernado por ciertas hormonas que hacen la respuesta que se llama el estrés, y esa es una comunicación también neuroendocrina. Okay. O sea, algunas son inmediatas, otras son más estratégicas. ¿Y eso es un conocimiento qué tan reciente? No, Hussey ganó el premio Nobel por esto. Él fue uno de los padres de la neuroendocrinología. O sea, la Argentina tiene una tradición muy grande en la neuroendocrinología. Por supuesto, lo que se estudiaba en aquel momento difiere de lo que estudiamos hoy por los conocimientos acumulados. ¿No? Pero ya la neuroendocrinología, diría en sus fundamentos, que Hussey contribuyó mucho, es de los años 40. Ok, está bien. Que parece mucho tiempo, pero para la historia de la medicina no es tal tanto. cual.
yo creo que sos la persona indicada para explicarme por qué es tan importante el Nobel de Medicina que se entregó recientemente, porque automáticamente que apareció quién lo había ganado y por qué lo habían ganado, salió vinculado tu nombre. ¿Por qué? Bueno, el nombre salió vinculado no porque tengamos nada que ver con los ganadores del Nobel, sino porque trabajamos en el tema exactamente del premio Nobel. Los que ganaron el premio Nobel son 3 investigadores que hicieron investigaciones independientes, pero que su conjunto de saberes contribuyó a entender los mecanismos por los cuales el organismo se adapta a la falta de oxígeno, que también es una situación que tiene muchos aspectos, que puede ser desde subir una montaña o estar enfrentado a falta de oxígeno en situaciones normales, entre comillas, de la vida, hasta situaciones en las cuales las células del organismo se ven enfrentadas. Y eso afecta, por ejemplo, el cáncer. Pues la célula cancerígena va creciendo indiscriminadamente y en el corazón del tumor las células se quedarían teóricamente sin irrigación por la masa tumoral que va creciendo. Pero el tumor desarrolla ciertas estrategias para que se formen nuevos vasos sanguíneos que le irriguen, le traigan nutrientes y oxígeno. Esos mecanismos son los que estos investigadores descubrieron, descubrieron los genes, se llaman HIF, Hypoxia Inducible Factor, factores que inducen la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, que adaptan al organismo, y a través de haberlos entendido, y bueno, muchos grupos en el mundo trabajamos, nosotros también, en entender estos mecanismos moleculares, y muchos tumores que dependen de esta estrategia para establecerse, ¿no? Volvamos al principio, o a una parte como intermedia del principio, y establezcamos un poquito cómo fue tu trayectoria. Vos estudiaste en Buenos Aires, la carrera universitaria acá, ¿te fuiste? Me fui a México. ¿Por qué? Me fui exilado. Es decir, yo militaba en la facultad y me tuve que ir. Tenía simplemente una militancia en el centro de estudiantes, pero era muy indiscriminado en aquella época y me tuve que ir. Y me fui a México principalmente porque el decano de la facultad, uno de los científicos brillantes de la Argentina, todavía vive, un tipo increíblemente inteligente, se llama Marcelino Cereijido. Tiene unos libros increíbles para entender qué es la ciencia. Uno de ellos, lo recomiendo mucho, se llama La nuca de Jusey. La nuca de Jusey. Sí, un libro extraordinario porque... No, la metáfora. Lo llama la nuca. ¿Lo leíste? No, pero me interesa. Ya aparte ya el título no, está se llama La nuca de Jusey porque él lo vio de atrás la primera vez que lo vio a Jusey. Y bueno, Pirincho, como le decimos a Cereijido, bueno, es un tipo brillante, fue profesor mío, era decano de la facultad en la época que yo estudiaba. Bueno, también terminó en México y yo me fui y empecé a trabajar con él allá. Me imagino, cuando uno desarrolla un plan, vos decís, bueno, quiero hacer un posgrado en tal lado, en tal otro, lo organizás, lo buscas. ¿Cómo es hacer cómo es escaparte y desembarcar sin plan B? ¿Cómo era sin plan B, fue muy feo esa parte, pero bueno, empecé a hacer un máster en biología experimental y trabajar con él y su equipo, así que digamos que en ese sentido fue una ganancia en lo personal, claro. ¿De México volviste directamente acá? Sí. ¿Cuándo fue eso? En el 83. Regreso de la democracia. Tal cual. ¿Y qué más te impulsaba? ¿Volver? Sí. Yo nunca me quise ir, quería estar acá. Sí. Así que ni bien subió Alfonsín, volví. ¿Y esa parte de la historia cómo fue? ¿Qué hiciste? Volví ¿Desembarcaste y qué hiciste? Yo había hecho un máster. En México se acostumbra, acá ahora empezaron los máster, pero en esa época los estudiantes hacían directamente doctorados. En esa época no. En México ya estaban establecidos los máster como intermedios. Yo hice un máster en México en biología experimental, así que volví y me puse a hacer el doctorado con alguien que me recomendó Cereijido, que es Víctor Lamotte, un médico. Por eso estoy muy vinculado a la medicina, porque volví
y hice el doctorado en el Instituto Lanari, que es un instituto de la Facultad de Medicina, donde trabajó Lanari, Agresti, muchísimos médicos fantásticos, y donde se hacía investigación clínica del primer nivel mundial. De hecho, el equipo de Finkelman y Namot, con los que yo hice el doctorado, habían descubierto una molécula nueva, importantísima, que se llama angiotensina, que es la que regula, tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Es decir, un equipo increíblemente muy bueno. Y Pirincho me recomendó con ellos, y así que volví y empecé el doctorado. Buenísimo. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste y la siguiente etapa cuál fue? Bueno, ahí hice el doctorado 4 años y medio, 5, y después me fui a Alemania a hacer el postdoc. Ajá. ¿Eso fue organizado o fue parte de un plan? Sí, ahí yo ya quería hacer un postdoc, que lo quería hacer en Alemania. ¿Por qué Alemania y no Estados Unidos? Bueno, yo soy de una familia judío-alemana. Ok. ¿Hablabas alemán perfectamente? No sé si perfectamente, pero... Hablabas alemán, ¿no? Es un punto de partida importante, sobre todo por el alemán. Sí. Y bueno, quería hacerlo en Alemania. Sabía de la existencia de los institutos Max Planck, le escribí a algunos investigadores de Max Planck, enseguida me contactaron en temas en los que yo ya había trabajado en el doctorado, y bueno, así... ¿Cómo fue eso? Porque uno hoy en día puede decir, bueno, a ver, tengo ganas de averiguar, googleo, obtengo datos, claro. sé todo, ya tengo hasta una foto de cuál sería el alojamiento que puedo llegar a conseguir, los precios, todo, consigo el mail, consigo varios mails, entro a escribir, pum, y me siento a esperar la respuesta. En ese momento, fines de los 80, ¿sería eso? ¿Principio de los 90? Exactamente 88, 89. 89, genial. Sí. No había mail. ¿Tenías computadora en tu casa en ese momento? No, yo la primera computadora la compré en Alemania. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo te comunicaste y cuánto tiempo tardaron en responderte? Por carta, es decir... Por carta. Para nosotros acá, y es uno de los cambios importantes que también impactan la ciencia argentina, Internet, porque uno de los problemas que teníamos era el acceso a la bibliografía científica. Justamente, había un librito que salía y que venía una vez por semana, se llamaban Current Contents, un librito que traía todo el listado de todo lo que se publicaba. Uno se pasaba horas leyendo en el librito, porque no había un buscador, qué cosas se habían publicado en lo que a uno le interesaba. Y en base a eso llenabas una ficha, la mandabas por correo para que te manden el trabajo. Mirá vos. Eso hacía que uno se hiciera cuando te contestaban, cuando llegaba la carta, etcétera. En 3, 4 meses o 5 después de publicado un paper te enterabas, tenías acceso a la lectura del paper. Bueno, con eso mismo yo ya sabía de estos investigadores, tenía su dirección y les mandé carta, y me contestaron por carta. ¿Cuánto tiempo después? No me acuerdo exacto, pero deben ser 3 meses. 3 meses, o sea, sí. Habrán recibido la carta. ¿Mandaste una sola carta? ¿Mandaste varias? Mandé un par. Mandé un par, y de hecho tuve opciones de 2 o 3 lugares. Perfecto. ¿Y por qué elegiste lo que elegiste? Pues me gustaba muchísimo el tema, estaba muy cercano a lo que yo estaba haciendo. ¿Qué fue lo que elegiste? Elegí un tema que tenía que ver con la neuroendocrinología. Yo trabajaba cercano a la endocrinología, pero no en estas cosas que te conté de la neuroendocrinología. Sí. Era un grupo muy importante en neuroendocrinología, me gustaba mucho lo que estaban haciendo. Yo tenía una idea de algo que quería hacer, le comenté y bueno, les gustó, y nos pusimos, me tomaron, y con una beca de la Sociedad Max Planck, y me fui. La Sociedad Max Planck influye mucho en tu vida, me imagino que a partir de ese momento. Para la gente que no sabe, o por ahí tiene una idea de quién fue Max Planck, pero primero, ¿quién fue Max Planck? Y después, ¿qué es la Sociedad Max Planck? Max Planck fue un físico que descubrió la teoría de Planck, que tiene que ver con toda lo que después Einstein hace de la relatividad, la física cuántica, está basada todo en la teoría de la fórmula premio Nobel de la década. Planck fue premio Nobel, y la Sociedad Max Planck en realidad, previo a la Segunda Guerra Mundial, ya existía, era otra sociedad, se llamaba Kaiser von Wilhelm,
la sociedad. Los nazis la destruyen a la sociedad. Muy complicado porque algunos institutos Max Planck no eran institutos Kaiser von Wilhelm. Algunos investigadores adhieren al nazismo. La Sociedad Max Planck revisó todo eso muy transparentemente. Es parte muy linda, muy dura, muy triste, pero muy linda, sí, en el sentido de cómo se hizo esa revisión de esa parte negra de la sociedad. La cuestión es que cuando termina la guerra, el gobierno democrático alemán decide refundar la sociedad y se lo encarga a Max Planck. Y él la refunda, la sociedad. Ya la primera había tenido como 15 o 20 premios Nobel, okay, la anterior. Y la bien. Nueva tuvo 18. O sea, si uno toma toda la sociedad Max Planck en su historia junta, es como grupo, como lugar único, es el que más premios Nobel ha tenido en la historia, digamos. Qué bárbaro. ¿Vos viajaste solo? ¿Estabas en pareja? ¿Estabas casado? Ya estaba casado y había nacido Luciana, la mayor nuestra. Me fui primero solo y después vino mi esposa Tulia con Luciana. Vos tenías manejo del idioma y cierto vínculo con la cultura alemana, por supuesto, familiar. Sí. ¿Fue fácil insertarte? Sí, fue relativamente fácil porque, bueno, el que fue mi jefe allá, con el que trabajé, mi postdoc, somos muy amigos, y un tipo fantástico, y también él, una edad parecida a la mía, un poco mayor, tenía un hijo de la edad de Luciana, así que enseguida hicimos vínculo y nos ayudó mucho, y amigos, y fue bueno, fue fácil. Bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? En esa etapa estuvimos 3 años. Y mientras estabas allá, vos me dijiste, cuando me fui a México, obviamente quería volver. Cuando llegaste a Alemania, ¿tu plan era, estoy un tiempo y vuelvo, o en algún momento se planteó la disyuntiva de quedarte en Alemania? No, yo sabía que quería volver. Fuimos para volver, quería formarme, hacer el postdoc y volver a la Argentina. Así lo tenía claro. Después la tentación es clara, me ofrecieron quedarme. Uno duda, las condiciones de trabajo en Alemania, en el Instituto Max Planck, es increíble y uno ahí... Pero nunca dudamos, siempre la idea fue volver. Bien. Y lo interesante fue que yo como sabía que quería volver, yo le propuse a Günther Stahl, trabajemos juntos. Y él de entrada le pareció bien, y antes de volver ya aplicamos a 2 subsidios muy grandes para trabajar juntos. Uno de la Fundación Volkswagen. Sí. Y uno de la Comunidad Europea. Sacamos los 2, los ganamos. Y bueno, ¿qué significa trabajar juntos? Cuando vos estás pensando en Max Planck... Hacer una colaboración, o sea que parte del trabajo se haga en Alemania, parte del trabajo vos armar tu equipo acá y trabajar en forma conjunta. Tal cual. Así que volví con esos grants, esos subsidios, que me dio una plafón muy grande. Entonces... Y de entrada, ya teniendo esta colaboración, mis estudiantes, yo empezamos a ir permanentemente, volver, estar allá, acá, y empezamos una colaboración muy, muy fructífera. Yo el otro día, porque ahora una chica se fue, está allá, una becaria de nuestro instituto, no que trabaja conmigo, trabaja con Susana Silverstein, otra investigadora instituto, y el día que se iba, le digo, bueno, mantener la tradición, son muchos los que se fueron. Me dice, sí, deben haber sido como 5 o 6. Digo, Natalia, creo que fueron más de 30 los estudiantes. No tengo el número, un día lo voy a contar, pero sí, creo que son realmente de ese orden 30, 40 estudiantes becarios que estuvieron viniendo en función de esta colaboración. Qué bárbaro. Esta colaboración, yo hacía referencia a que la Sociedad Max Planck había sido muy importante en tu vida, a lo largo de tu vida, y que ese punto de partida había sido ese desembarco para hacer el postdoc. Hace unos años te designaron miembro externo latinoamericano de la sociedad. ¿Qué significa? Sí, la Sociedad Max Planck es una academia
los directores de los institutos Max Planck son miembros de esa academia, miembros de la Sociedad Max Planck. Okay. De hecho, todas las decisiones académicas, etcétera, de la sociedad se toman por la academia, que son la reunión de los directores. Pero también hay algunos externos que o ellos invitan, en general invitan a presentarse, a pasar, porque tanto los directores Max Planck como los miembros externos, que ahora te explico un poco más qué son, pasan por un proceso de selección muy duro, al cual ellos invitan a alguna gente a participar y tienen varios miembros externos. Sí. Yo fui seleccionado miembro externo y sigo siendo el único latinoamericano miembro externo. O sea, hay algún argentino, colombiano, mexicano que viven en Alemania y que son miembros de la sociedad. O sea, no es que son latinoamericanos que viven en Alemania. Pero viviendo en Latinoamérica, soy el único miembro externo. ¿Qué es el IBIOBA? Es el instituto asociado a la Sociedad Max Planck, porque de ese germen, que fue la colaboración inicial que hicimos nosotros, seguimos colaborando, muy cercanos a Max Planck, y esta historia que te contaba. Y en el año 2004 aproximadamente, Alemania toma una política de internacionalizar su ciencia. O sea, en general, como Ministerio de Ciencia, y en general que sus universidades, que es Max Planck y otras instituciones, se internacionalicen, o sea, tengan una política de interacción internacional más activa. No tanto captando gente, sino saliendo de las fronteras de Alemania. Tal cual. Es una de las grandes cosas de la política científica alemana, es el intercambio y no el brain drain, como se dice, captar y que se vayan y que se queden a... ¿Y eso lo hacen en muchos países? Lo hacen interacciona con todo el mundo, prácticamente con todo el mundo. En parte de esa política de internacionalización, la Sociedad Max Planck decide abrir algunos institutos fuera de Alemania. Y salen a buscar dónde y a buscar sus socios. Y mandan comisiones, directores Max Planck, a distintos lugares a ver con quién lo hacemos y dónde. Entre esas vinieron a la Argentina y visitaron a los, que yo no era el único, a varios jóvenes que estábamos haciendo nuestros proyectos vinculados, cercanos a la Sociedad Max Planck. Y a la comisión le pareció que nuestro lugar y nuestro desarrollo podía ser un buen germen, un buen candidato, y de ahí se iniciaron las conversaciones que dieron lugar a la creación del Instituto Max Planck en la Argentina. Parte de este complejo. Está en este mismo predio, en el Polo. En realidad, que la Max Planck decidiera hacer el instituto acá en el Polo también fue muy importante para la dinámica propia de la creación del Polo. Traccionó mucho. Traccionó mucho, sí. ¿Y qué haces? Porque en cada etapa que fuimos recorriendo, hacías una investigación, una especialización. ¿Acá qué estás haciendo en el instituto? Bueno, dirijo en el tiempo que me queda libre. Sí, por eso te pregunto, es un montón de cosas. Sí, que es mucho menos que el que tenía antes. Un grupo de investigación, el instituto tiene muchos grupos de investigación, no solo el mío. Sí. Pero dentro de los grupos de investigación del instituto está el mío, que investigamos en estos temas de hipoxia y de tumores neuroendocrinos. Los dos temas que conversamos son los dos temas fuertes de investigación de mi instituto, y por suerte los llevan adelante. Tengo postdocs que llevan adelante los temas y hacen de interfase también muy exitosamente. Pues yo no puedo estar en el día a día, en la cosa cotidiana. Pero estabas en el detalle desde el inicio del proyecto, desde la que tengo entendido que vivías en un container viendo lo que pasaba en la obra. Sí, esa es la parte arquitectónica. Tu pata arquitectónica, que es una araña, tenés un montón de patas. Sí, tal cual. Esa fue la parte arquitectónica que los arquitectos que diseñaron el Polo, y después también los de la CEPAU, la Comisión de Arquitectos
el Consejo Profesional de Arquitectos bromeaba, y el decano de Arquitectura también bromeaba mucho que me iban a dar el honoris causa de Arquitectura por cómo me involucré acá con el proyecto del Polo. Muchas veces tenemos la sensación, los que vivimos la ciencia de afuera, que el científico es una persona que está en un laboratorio, que tiene su delantal, que por ahí se ensucia si le salpica algún tipo de experimento, pero que llega, se pone el delantal, mira por el microscopio, termina y se va. Y tengo la sensación de que vos haces un montón de cosas, sos investigador, sos docente, gestionás un montón de las iniciativas que llevaste adelante. Me imagino que también debes haber administrado presupuestos. Totalmente. ¿Por qué todo eso? Bueno, no soy un caso único, pasa mucho con muchos. ¿Pasa mucho? Sí, sí. La dirección de los institutos te obliga a esta gestión para la que uno no está muy entrenado. Claro, se va eso, digamos, no lo aprendes en la universidad. No, tal cual. Ni en ningún postdoc tampoco. Tampoco. Y lo vas haciendo sobre la marcha. Tal cual, tal cual. Y bueno, algunos pueden más, otros menos, pero hay muchos científicos multitasking, digamos. Y te voy a preguntar específicamente por Alemania, que fue donde pasaste mucho tiempo. ¿Es igual la vida del científico en Alemania? No, tiene mucho más fácil todo, porque en realidad los recursos financieros que le da el Estado alemán a sus científicos es muy grande. El caso de la Sociedad Max Planck, la Fundación Max Planck al mismo tiempo le da una cantidad de recursos que hace que no tengan que estar todo el día buscando como extras y más para poder... Se dedican a investigar. Se dedican mucho más a investigar. También tienen que hacer mucha gestión, ¿eh? ¿Sí? Pero, sí, los directores Max Planck, pero muchísimo menos que acá. Menos agobiante, angustiante y cansador. Y a la hora de comparar un investigador, un científico alemán con un científico argentino en su formación, ¿nos la bancamos? ¿Estamos lejos? Nos la bancamos muy bien, muy bien. Te decía hace un rato, nosotros vamos a haber mandado, por tomar nuestro ejemplo nada más, 30, 40 estudiantes y fueron todos exitosos, todo les fue bien y muy bien, y eso retroalimentó totalmente la colaboración, las ganas de seguir colaborando. Varios se quedaron, algunos se quedaron, otros después siguieron su carrera en Estados Unidos, pero la calidad científica que vos la ves ya en los estudiantes de la facultad, la vemos ahí. Yo alguna vez, la primera vez que escribí algo para un periódico, fue una notita chiquita, una postilla que me pidieron en Clarín hace muchos años, y lo que hice fue comparar a los estudiantes de biología con los jugadores de fútbol. Yo soy hincha de River, en esa época Aymar y Saviola estaban ahí jóvenes rompiéndola, momento, y yo dije, es lo mismo, los jóvenes científicos argentinos son Aymar y Saviola, porque tienen un talento increíble y cuando salen al mundo se descollan rápidamente. Okay. Y a nivel futbolístico, ya que hablamos de fútbol. Sí. Sigo siendo hincha de River. No, claro. Me imagino que sí, más ahora todavía. Claro. Pero en Alemania, ¿estuviste coincidiendo Mundial 86, Mundial 90? No, por suerte. 86, no. Por suerte. Bueno, el 86, el 86 hubiera estado buenísimo. ¿Pasaste el 90 ya? El Mundial del 90. Perdimos la final de Italia. Perdimos la final de Italia con Alemania, pero por suerte no estuve en el 4-0 en Alemania. Ok, está muy bien. Sí. ¿Te gusta la docencia? Son futboleros los alemanes. ¿Cómo son los alemanes? ¿Puedes de afuera? A ver, como te dije que tenemos esta cosa prejuzgar al científico, que es esa especie de ratón de laboratorio con el delantal. Tenemos la idea de que el alemán es frío, que es distante, que es casi como robótico. No, para nada. Nada. Va a tardar mucho más en acercarse. Okay. No es rápido. Es más al principio ser más formal, pero cuando toma compromiso es de una cercanía completa y muy cercano y muy afectivo. Sí. Bien. ¿Y aprovechaste para disfrutar un poquito del fútbol allá? ¿Te hiciste hincha de algún club? Sí, porque... ¿Dónde estaba? ¿Dónde queda la sede? Donde estaba yo, los institutos Max Planck son 80, están en toda Alemania. La sede central está en Múnich, pero de casualidad el instituto con el que yo trabajaba también estaba en Múnich. Y el director del instituto, Florian Holzweiler, un gran amigo mío, ahora, en aquel momento era Herr Professor y
muy distante a lo largo de los años y después que fundamos el instituto acá y ya más adelante nos fuimos haciendo amigos, hoy somos muy amigos. Florian le gusta mucho el fútbol, también muchísimo. De hecho acá se hizo hincha de Boca para complicarte un poco la vida. Complicarme un poco la vida a mí. Era hincha del Bayern Múnich y tenía un acceso a palcos en el... Okay. Así que fui varias veces a ver eso. Qué buena onda. Sí. Al principio dije que el péndulo tenía esta cosa de oscilaba para un lado, para el otro, la oscuridad, la claridad, el éxito, el fracaso. Si vos tuvieras que contarme como corresponde, ¿cuáles fueron tus principales éxitos, tus principales investigaciones que la verdad que estás orgulloso de lo que lograste? Sí. Mira, una es que nosotros descubrimos en el laboratorio, específicamente lo que se dice in vitro, no en animales, no en pacientes. Primero descubrimos que uno de los tumores neuroendocrinos, que se llaman tumores de Cushing, no son muy frecuentes, pero afectan a un número de pacientes en el mundo, que no hay ningún medicamento para ese tipo de tumor neuroendocrino. Se curan por cirugía, pero no hay. Nosotros descubrimos primero in vitro, en el laboratorio, que una droga que se usaba para otra cosa, para el acné, con cierto racional, no es que empezamos a tirar cualquier cosa, hay un racional detrás, cura in vitro o frena el crecimiento de estas células y toda su capacidad de tumores. Lo publicamos muy bien en una revista muy importante, clínica, médica, y después de que se publicó, me llamó el jefe de endocrinología de la Facultad de Veterinaria. Doctor, usted sabe que los perros tienen muy frecuentemente tumores de Cushing. Yo no lo sabía. ¿Quiere que hagamos un ensayo clínico en perros con la droga esa que usted describieron? Fantástico, hagámoslo. Lo hicimos juntos, él como médico de los perros, nosotros asesorando de la parte, y los perros se curan con esa droga. De hecho, hoy se usa para la cura de esos perros. Yo cometí un error en la publicación esa, que es que figuré como último autor. Vos sabés que el último autor es el que dirige el trabajo. El primero es el que más trabaja en ese trabajo, el último, y después, de acuerdo más o menos a las contribuciones, están los demás autores. Yo cometí el error de que en el trabajo donde describimos que el ácido retinoico cura a los perros, me figuré de último autor porque lo había dirigido básicamente el concepto del trabajo. Hasta hace poco recibía mails de todo lado del mundo de mi mascota, mi perro tiene... Consultándome, y bueno, yo se lo derivaba a Víctor Castillo. Así que era el ácido retinoico, el que se usa habitualmente para el acné. Exactamente. El ácido retinoico cura. De hecho, después en Italia publicaron un primer trabajo clínico en humanos, con Cushing, y ahora acá en la Argentina, en el Hospital Durán, se está haciendo un segundo trabajo, y en Brasil un tercero, para el uso en clínico en pacientes, y el trabajo, el único hasta ahora publicado, que es el de los italianos, el 80% de los pacientes se curan. Así que si me preguntás cuál fue, saber que algo que descubriste llega a la cura de los perros y ahora de los pacientes humanos, es realmente una satisfacción tremenda. Qué bueno. Y en la otra punta, digamos, patinada grosa en investigación, tiempo perdido. Sí, esas hay un montón. De esas hay muchas, ¿no? Son más. Son un montón, porque uno va haciendo y fracasa un montón, muchísimo, y va por caminos. Y es parte de la investigación, ¿no? Y es parte de la investigación. Te frustra igual, pero es parte. Te frustra igual. ¿Sabes qué es eso? Sí. Pero es el famoso ensayo y error que se dice tan habitualmente. Tal cual. Sí, exactamente. Pero no hay una así enorme, digamos, pero sí chiquitas muchas. Ok, está muy bien. Si no te hubieras dedicado a esto, te voy a hacer dos preguntas, porque seguro ya imagino. Si de joven no te hubieras, tampoco la voy a hacer de esa manera, porque somos jóvenes los dos. Gracias. Cuando eras chico, si no te hubieras dedicado a esto, ¿a qué te hubieras dedicado?
de chico a jugar al fútbol. Como Pero, todos. Sí, claro. Y un poquito más grande, terminar de secundaria. Si no hubiera sido lo que te No, yo transformaste y tenía fuiste muy muchas exitoso. dudas. De hecho, hice algunas materias en sociología, psicología. En ese momento estaba todo mezclado. Había como un ciclo básico, ¿no? Más, No es que estaba más sociales mezclado. también. Más sociales, sí. Bueno, de hecho ahora mi hija menor se recibe, ahora se está por recibir de socióloga. Así Mirá vos. que ella lo... Ok. Y ahora de grande, con tanta experiencia, si vos dijeras, bueno, a esta altura del partido, después de haber recorrido todo lo que hice, si no hubieras hecho esto, la verdad, si hubiera ido por acá, también lo hubiera disfrutado. No, yo creo me gusta mucho cuando me comprometo con un proyecto hacerlo. Muchísimo. De hecho, cuando estaba en México, además de la maestría, el máster, ¿Qué hiciste? mucha fotografía, por ejemplo. Mirá Mucho. vos. Llegué a hacer una exhibición, a participar ¿Sabés de que no una se vincula exhibición. la cuestión artística con la ciencia? Sí, bueno, es divino. Nosotros, bueno, C3 es Bueno, parte. claro, obviamente. Este proyecto, cuando lo Está concebimos, buenísimo. yo estuve mucho en la creación del proyecto general. Mirá vos. No solo del instituto, esta pata era importantísima, ¿no? Sí, yo creo que la parte artística Así también hiciste me tira fotografía. mucho. ¿Otros pasatiempos? Pasatiempo. ¿Te queda tiempo para pasatiempos, hobbies? Bueno, disfrutar? voy al gimnasio Bien. bastante. Por eso, viste, estoy en Estás forma. grosso, Sí, estás muy bien. sí, sí. ¿Y eso? Bueno. ¿O estás canchereando con que mirá como que bien que estoy? No, Porque no, chapeaste también. con que voy al gimnasio. No, Yo voy pensé al que ibas a decir, gimnasio. no, leo música, por supuesto. cine, me gusta alguna serie. Leo menos de Voy lo que al me gimnasio. gustaría. Porque Te digo una cosa, sos el primero al que le hago la pregunta acá y me dice, voy al gimnasio y mirá lo Sí, ¿viste? No. Voy, sí, es verdad, ¿eh? Sí. Pero a ver, ¿por qué vas? ¿Por qué? Pues me gusta, ¿Te gusta? encanta. ¿La pasás bien? No es de paso coqueto. bárbaro. ¿Vas? ¿La pasás bien? ¿Descargás? Sí, me divierto, me descargo. Es más, cuando no lo hago, lo siento, que me Ok. falta. ¿Y te desenchufás o estás en el gimnasio y te dicen, en este momento estoy quemando No, semejante no. cantidad de hormonas y si me lo hago así? desenchufo. Me desenchufo completamente. Sí. Leo menos de lo que me gustaría leer, leo un montón, pero mucho menos, porque como estamos leyendo todo el tiempo, Claro. entonces uno Te busca quema hacer la algo, cabeza. claro, querés hacer algo distinto. La verdad que Bien. sí. ¿Y al gimnasio vas a la mañana, a la tarde o a la noche? Depende, más a la noche, los fines de semana voy los 2 días Ok, y más a la noche. bien. ¿Tu mujer está vinculada a la ciencia también? Sí, es bióloga, pero no hace ciencia. Se dedica a lo que es educación. Enseña, pero también estuvo en varios proyectos de gestionar la enseñanza y mucho en la cuestión editorial, de producción de libros de biología y eso. Ok. ¿Y a esta altura del partido, te sigue interesando hacer docencia? Sí, me gusta una vez que empiezo a dar la clase. Ok. Ahora, antes me gustaba todo el proceso, Claro. ahora preparar la clase o pensar que de golpe estoy con 1000 problemas y tengo que cortar para ir a la clase, me cuesta. Pero cuando estoy ahí ya a los 5 minutos, 10 minutos, ya me engancho, digamos, con dar la clase. Qué bueno. Y pensando en los chicos y las chicas que están viendo esta charla y que están pensando si esta puede ser una alternativa, ¿por qué es una buena alternativa llevar adelante esta carrera bioquímica, biomedicina? Biología. La biomedicina no es una carrera. No es una carrera, hay posgrado de Es un biomedicina, posgrado, ok. pero no como carrera. Bueno, yo doy clase en biología ahora. ¿Por qué estudiar? Porque pues les va a encantar después cuando trabajen y cuando hacen. Yo lo veo, saliendo de mi experiencia, lo veo la manera que disfrutan los estudiantes, lo que hacen, cómo después se encuentran cada uno en muchos nichos distintos y Hay temas. distintos, pero por ahí uno escuchándote dice, bueno, está muy focalizado en la investigación. Es una de las grandes, la investigación, pero no, hoy en día ya empieza a haber muchas más otras opciones, digamos, en la industria, en gestiones del Estado, donde la biología, qué sé yo, desde cuestiones ambientales, ecología, son otros campos, ¿no? Okay. Y con respecto a la ciencia en general, digamos, ¿cuál es el principal desafío pensando en lo que se viene? ¿En general, o en...?
En general, la ciencia. ¿En el mundo o en la Argentina? Empecemos desde la Argentina. Y bueno, esperemos que la ciencia pueda recuperar el financiamiento. En los últimos años ha habido un desfinanciamiento importante. Y hay un talento, hay una capacidad instalada, están los institutos del CONICET y todo, que requieren un fuerte financiamiento y esperemos que ese financiamiento vuelva, ¿no es cierto?, para que todo ese potencial se pueda expresar, ¿no es cierto?, y desarrollarse. El Estado tiene que tener un rol de ¿cómo podríamos explicarlo? De tener políticas de Estado con respecto a determinadas carreras, esa especie de discriminación positiva. Yo creo que sí. A ver, yo soy un ferviente creyente de lo que se llama que la curiosidad es el motor de la ciencia. Sí. Curiosity driven science, en inglés. Totalmente. Porque todos los grandes descubrimientos, uno de los 3 Nobel estos que ganaron, lo dijo explícitamente. Yo hice todo lo que hice solamente por curiosidad. Realmente creo que es un motor fundamental en la ciencia y creo que hay que darle un espacio enorme. La Max Planck es eso, hagan lo que quieran, nadie te dice lo que tenés que hacer. Y así surgen grandes descubrimientos, enorme cantidad de patentes y todo basado en que los investigadores hacen lo que quieren. Pero eso no quiere decir que el Estado no tenga que ciertos sectores decir, bueno, esto me interesa y lo tengo que hacer y lo dirijo y creo las condiciones, las instituciones, lo que fuera para hacerlo. Son complementarias y tienen que ser complementarias. Si tomamos el modelo alemán, la Max Planck es la parte Curiosity Driven, hay otra que es la Fraunhofer, la Sociedad Fraunhofer, es menos conocida, pero que hace tecnología dura, dirigida y con este objetivo. Entonces hay que hacer las dos. Ok. Está bien. Y a nivel extra-Argentina, a nivel mundial, ¿qué desafíos tiene la ciencia en este momento? ¿O qué riesgos tiene la ciencia? ¿Qué riesgos tiene? Y a veces esta cosa de ese temor con que a través de la ciencia se puedan lograr cosas peligrosas. Sí, yo creo que en general los científicos, no quiere decir que no haya alguna excepción y aparecen casos raros cada tanto. Claro. En general la ética de los científicos controla eso que estás diciendo. Y después sí aparece cada tanto alguna situación complicada. En el campo de la medicina hay muchísimos problemas por resolver. Uno de los desafíos enormes es porque cada vez más se están curando enfermedades que eran incurables hace muchos años. Y la expectativa de vida es obvia, cada vez se llega a edades mucho más... La medicina está complicando cuestiones económicas. Pero también la calidad de vida del adulto mayor, más cercano a la vejez, todavía no está resuelta totalmente. O sea, la biomedicina también va a tener que ayudar mucho en eso, a cómo vivir con mejor calidad de vida, esa vida que se extiende tantos años. ¿Y hasta dónde se va a extender? Porque hay gente que dice, ¿tiene sentido llegar a vivir 115? Si la calidad de vida es ¿se puede la misma... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si igual a la de 20 o 30, por supuesto que no. Porque hace un siglo la expectativa de vida, ¿cuánto era? 40 años, 45 años. Claro, por eso, sí. Y vos lo ves y se va corriendo y yo creo que sí. No sé cuál es el límite, el número, pero sí, claro. Vos recién hacías referencia a que la ética en este ámbito está firme y que no permite determinadas cosas. Si la ética no lo frenara, ¿la ciencia ya está en condiciones de clonación de humanos? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. No se hace, pero se podría... Si se pusieran y se invertiría y se hiciera, sí, claro. De hecho, se clonan animales, así que sí, totalmente. Por ahí es un poquito más complejo que clonar un humano. Es un poco más complejo, pero ¿Pero es complejo desde lo ético o es complejo desde lo físico clonar un humano? No, desde lo ético yo creo que no hay que hacerlo. Está bien, claramente. Pero desde lo molecular.
Se podría. Se podría. Se podría. Es tan complejo clonar una oveja como clonar un humano. Sí, y se podría llegar a hacer, tal cual. ¿Y te da miedo? De que se rompa la ética Sí. y que se haga, y por ahí sí, en algún punto. Esa tecnología es accesible a, porque vos estoy pensando, es fácil ser ético en Alemania, ¿no? Si algún país menos ético adoptar esa tecnología, ¿es accesible económicamente hablando esa tecnología? Sí. Sí, sí. O sea, tranquilamente en algún lugar pueden estar pasando cosas que desconocemos. Sí, no, digamos que sí. Creo que no está pasando porque hoy la comunicación y Claro. todo es muy grande y ya lo sabríamos, pero es muy importante el control ético. Que la comunidad científica lo ejerce, lo va ejerciendo también, ¿no? Okay. Cuando aparecen casos raros, los primeros que reaccionan también son los propios científicos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que hago habitualmente y te lo voy a situar en una experiencia. Imagino que en poco tiempo por ahí lo puedes llegar a vivir. Vos tenés hijas, no sos abuelo todavía. Reunión familiar en tu casa, viene una pareja amiga de tu hija, viene con un nene y te enterás que son fervientes defensores de las antivacunas. ¿Qué haces? No, le explico por qué es un error. Le explico. Tengo mucho racional para explicarle por qué no está bien. Que la vacuna es una cosa que la va a ayudar al hijo, a la hija, y que no está bien no vacunarlo porque lo están privando de algo que le mejora la calidad de vida, seguro. La vacuna, yo tengo miedo que le haga mal a mi hijo la vacuna y por eso no lo vacuno. No hay ninguna evidencia científica de que eso sea así. La evidencia científica, lo racional, para eso los seres humanos somos racionales, no hay ninguna evidencia, pero sí hay miles de evidencias de lo que yo digo. Entonces, es una cuestión de racionalidad contra una creencia. Entonces, conviene ser racional por el bien del chico, ¿no? O de la chica. Hablando de racionalidad, año 2019. Tengo un amigo que es terraplanista. Bueno, qué sé yo. Yo en eso soy tan lego como vos, digamos, ¿no? Quiero decir, no tengo argumentos más de lo que leo y qué sé yo para explicarle de vuelta. Yo creo que las dos preguntas tienen la misma respuesta. Es lo ¿Por racional. qué pasa eso? A ver, vos sos una persona formada, científico, digamos. Cuando vos abrís un diario y te enterás que hay un montón de gente que hace encuentros de terraplanismo, hay un montón de gente que está poniendo en riesgo la salud, no solamente de sus hijos, sino de los compañeritos y de los bebitos, que son hermanitos de sus compañeritos, porque no se vacunan. ¿Qué está fallando? ¿Está fallando la comunicación? ¿Está fallando la educación? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué pasan esas cosas que a simple vista parecen tan increíbles? Bueno, qué sé yo, siempre hay gente que quiere ser distinta y busca su ser distinto, ¿no? En el caso de la vacuna es más complicado porque finalmente es un tema de salud y de calidad de vida. Ha habido algunos movimientos también en contra de las vacunas medio extraños, ¿no? Ya como movimiento, porque en lo individual uno puede entender la actitud individualista, que hago lo que quiero, yo soy distinto. Más difícil es entender como movimiento y que tenga cierto apoyo de ciertos comunicadores o de ciertas personas influyentes, ¿no? Claro. Eso es más complicado. Volviendo un poco a tu historia y casi terminando, hiciste un montón de cosas y había un montón de cosas que yo no llegué a contar en este lapso de tiempo que tenemos acá. ¿Te quedaste con ganas de hacer algo? Ah, sí, claro. Sí, sí. Sí, muchas. Y ya están y dijiste, bueno, ya está, las guardé en el cajón de las cosas que me hubiera gustado hacer, o hay un cajón que dice, estas son las cosas que voy a tratar de hacer. Ah, bueno, siempre uno, sí, claro, siempre trato de... ¿Tenés proyectos? Tengo proyectos. Cuando deje la dirección del instituto... ¿En serio? La dirección del instituto... ¿Y qué tenés ganas de hacer? Una banda de rock. Como una banda de rock, no, una banda de rock no. ¿Nunca tocaste ningún instrumento? No, mis amigos, tengo muchos amigos músicos, buenísimos. Siempre los acompañé mucho. Mirá vos. Sí, sí. Y no... Y nunca, no, yo no, soy medio
no estoy bueno, Nada. no soy bueno para la música, pero siempre participé un montón, porque tengo amigos músicos realmente buenos. Ujú. Buenísimo. Si tuviéramos que recomendarle a alguien que le preste atención a una historia, a un descubrimiento, a un científico, que por eso es el disparador de una carrera científica, ¿qué historia, qué investigador, qué suceso vinculado a la ciencia me mandarías a googlear en este momento? Mira, me viene uno, pero está muy cejado, me viene muy cejado, porque es un investigador que lo conozco muy bien, Ujú. premio Nobel, Sí. porque israelí. Él descubrió algo que fundamental para todo lo que hacemos nosotros y que abrió el campo de la medicina, pero es muy cejado lo que te digo, porque él tiene una personalidad. Nunca escuché a nadie dar conferencias tan increíbles como las que da él. Estuvo hace poco acá porque es miembro, la Masplan tiene a sus institutos, los audita con un board, con un conjunto de científicos del mundo que trabajan en los temas de ese instituto y que los manda a auditar científicamente el instituto. Nuestro ya fue auditado 3 veces, no fue bien, y este investigador, Aaron Chicanover, es miembro del board que nos audita a nosotros. Estuvo hace poco y le hicieron acá un reportaje y está en la página web que habla del futuro de la medicina personalizada, por ejemplo, cómo todo esto. Y él es un descubrimiento increíble que es muy importante en todo esto de la medicina moderna y que abre el campo. Por eso yo diría él, pero porque es muy cejado. Está Porque bien, tiene es que el ver primero con que se te ocurrió, me parece genial. Porque Está bien. si lo escuchan hablar, cualquier chico que escuche una conferencia de él dice Quiero voy a ser quiero científico. como él. Es la última charla de este primer ciclo, hicimos 6. Las últimas 3 preguntas son cualquiera. ¿Los Beatles o los Rolling? Los Beatles. Pampita. Antes eran los Rolling y ahora son los Beatles. Ok, ¿Pampita o Bueno. Nicole? Pampita. Sí. Ok. No sé por qué el sí. No, bueno. Lo único que espero es que tu mujer sea morocha, porque si no estamos en problemas. ¿Saviola o Aymar? Esa es difícil, pero hay mar. ¿Gallardo o La Bruna? La Gallardo de lejos. Archie, gracias por haber venido. Muchísimas Bueno, gracias. Un no, placer gracias tenerte ahí a con vos. nosotros. Gracias por acompañarnos. Estuvimos acá en el C3 acompañándolos con esto que se llama El Péndulo y ojalá los veamos muy prontito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien.